vamos a hablar sobre los límites al infinito. Entonces, ¿qué sucede? En este tipo de límites, la variable x va a crecer o va a decrecer sin cota, ¿sí? Entonces, quiere decir que puede tomar valores muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, se pueden plantear los siguientes límites. El primero es este, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x. Entonces, y este nos da un valor, ¿sí? Entonces, aquí x está creciendo sin cota, ¿sí? O el otro caso es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x y ese también nos da un valor L, ¿listo? Entonces, aquí tenemos que la variable trata de crecer sin cota y aquí trata de crecer sin cota. Entonces vamos a ver unos ejemplos importantes para antes de empezar a hacer ejercicios como tal para que se comprenda bien el tema. Entonces vamos a empezar con el más básico, que sería este. El límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre x. Entonces, bien, ¿por qué será igual a 0? Es una buena pregunta. Entonces para ello vamos a utilizar esta tablita que se ve acá. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tomar, como este tiende a infinito, vamos a tomar valores grandes. Entonces, para este caso vamos a tomar 8 millones y 66 millones. Entonces, vamos a usar nuestras calculadoras. 1 dividido entre 8 millones, eso nos daría 0,000125. Y de manera similar, si lo hiciéramos con 66 millones, entonces, pues obtendremos el valor que se puede apreciar aquí. Algo así, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Si vamos aumentando el valor, digamos, algo así, entonces este número se hace cada vez más pequeño y más cercano al cero. Entonces, por esta razón, el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x es 0, ¿sí? Porque entre más grande el valor, más pequeño se hace la división. Ahora, otro límite que podemos ver, también tiende a 0, es este. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la 3. Entonces aquí vamos a tomar valores de la tabla, pero tal vez un poquito más pequeños que los que hemos tomado inicialmente, y la razón es porque se van a elevar a la 3. Entonces diríamos como 1 sobre, en este caso estoy tomando 2 millones, entonces sobre 2 millones elevado a la 3. Entonces eso nos da como 1.25 por 10 a la menos 19, y si aumentamos este valor a 7 millones, entonces lo que sucede es que nos daría este valor que se ve acá, pero entonces cada vez es un número más pequeñito, porque sería como 0,000000 hasta que lleguemos al 2915. Entonces es un número muy pequeñito y pues por ende este límite va a tender a 0. Entonces vamos a ver otra partecita, otros límites importantes para poder empezar a aplicarlos ya como tal en un ejercicio específico donde estemos usando estas expresiones pero con diferentes coeficientes o diferentes términos. Entonces continuamos. Tiende a menos infinito, entonces tomé valores como menos 12 millones y menos 3 millones. Entonces hacemos el cálculo. Entonces sería 5 sobre menos 3 millones, que sería, digamos, el valor que puede tomar x. Entonces, esto nos daría como menos 0, algo así. Entonces, este es un número pequeñito, pero ¿qué pasa si fuera, entonces, menos 12? Entonces, se hace mucho más pequeño. Entonces, lo que nos está pasando es que el número se está acercando a 0 por la izquierda, ¿sí? O sea, es decir, como tomando valores cercanos a 0 negativos. Entonces, cada vez que tomemos un número más grande, más cercano a 0 será. Entonces, por eso, cuando tiende a 0, también, cuando tiende a menos infinito, también va a tomar el valor de 0. Entonces, como para tenerlo en cuenta. Entonces, ya digamos que en general, lo que nosotros vamos a tener es que el límite cuando x tiende a infinito de cualquier número sobre x elevado a un exponente n, pues el valor va a ser 0. O lo mismo, tenemos límite cuando x tiende a menos infinito de cualquier número real sobre x elevado a cualquier exponente n. Entonces, bueno, cualquier exponente n positivo, ¿sí? Porque digamos que si fuera negativo las cosas cambian y pues ya sería diferente. Entonces también sería 0.
Entonces n, dejémoslo así como en enteros positivos, y k, que es cualquier número en los reales, para que estemos diciendo como cosas ciertas. Listo, bien, entonces ¿para qué me sirve toda esa teoría que expliqué? Simplemente para calcular los ejercicios, porque los ejercicios tienen como una trampita. Entonces vamos a ver ejemplos al respecto. Entonces, por ejemplo, nos dan este límite. Límite cuando x tiende a infinito de x menos 1 sobre 2x más 3. Entonces lo que hacemos en estos casos, vamos a identificar cuál es la variable elevada al mayor exponente entre el numerador y denominador, no importa en qué posición esté. En este caso es igual, o sea, el exponente es 1 para numerador y denominador, y lo que vamos a hacer es dividir cada uno de los términos en esa variable. Entonces quedaría así como x sobre x menos 1 sobre x sobre 2x sobre x más 3 sobre x. ¿Listo? Entonces, si yo simplifico, tendría que esto es el límite cuando x tiende a infinito de x sobre x me da 1. Menos 1 sobre x no se puede simplificar. X con x también se simplifica, me quedaría 2 más 3 sobre x. Pero ¿qué aprendimos de lo que estábamos hablando acá? Este límite tiende a 0 y este también. Entonces de esta forma nos quedaría esta expresión así como 1 menos 0 sobre 2 más 0, que en este caso nos daría un medio, y ese sería el valor del límite propuesto. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Entonces nos dicen como límite cuando x tiende a infinito, perdón que el infinito me quedó raro, de 5x a la 5 menos 4x a la 3 más 1, y esto sobre menos 3x a la 2 más 4x a la 5. ¿Listo? Entonces nuestro mayor exponente es igual, parecido al caso anterior, sería x a la 5. Entonces sobre él es que voy a hacer la división. Entonces voy a ponerlo aquí un poquito más abajo para que no se me crucen los dos ejercicios. Y que voy a separarlo un poquito. Entonces sería el límite cuando x tiende a infinito, entonces tendría 5x a la 5 sobre x a la 5 menos 4x a la 3 sobre x a la 5 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es reducir las expresiones, simplificar para que me quede una sola variable. Estos dos se cancelan, me quedaría 5 menos, acá resto exponentes, el exponente me queda donde esté el de mayor valor, entonces en este caso resto, pero me quedaría en el denominador 4x a la 2, este no se puede reducir más. Bien, aquí me quedaría menos 3 sobre x a la 3 más 4 porque estos dos son iguales y se cancelan. Entonces, como lo vimos anteriormente, este tiende a 0, este de aquí también, y esta expresión de aquí también tiende a 0. Entonces nos daría 5 menos 0 más 0 sobre 0 más 4, que nos darían 5 cuartos. Y ese sería el valor de nuestro límite. ¿Listo? Entonces vamos a ver otros ejemplos para terminar y pues profundizar un poco en el tema, variando, digamos, la posición de los exponentes más grandes. El siguiente problema que está expuesto aquí, entonces vamos a identificar variable de mayor exponente que estaría en el denominador, que sería x a la 7. Entonces vamos a hacer esto. Nos quedaría así como el límite cuando x tiende a menos infinito. Recuerden que aquí infinito o menos infinito es relativamente lo mismo. Entonces tendríamos como x al cuadrado sobre x a la 7. Si te das cuenta, solamente estoy usando la variable, no estoy usando el coeficiente, para que no lo vayas a usar tú también. Solamente variables. Entonces reducimos exponentes y eso nos quedaría de esta forma. Voy a hacerlo por este ladito. Entonces nos quedaría límite cuando x tiende a
menos infinito. Entonces acá resto exponentes, me quedaría 6 sobre x a la 5 más 3 sobre x a la 3 menos 2 sobre x a la 7. Por aquí abajito, entonces me quedaría así como 9 sobre x a la 4 más 4, porque estos dos son iguales y se cancelan, menos, ay, aquí me había faltado dividir entre x a la 7, menos 9 sobre x a la 7. Listo. Entonces, de manera similar, vemos que este amigo tiende a 0, este a 0, este a 0 también. Listo. Entonces, de esta forma nos quedaría así como 0. Pues voy a ponerlo aquí, pero pues bueno, ya te diste cuenta que el numerador se hace 0 y esto sería 0 más 4 menos 0, que sería 0 sobre 4, que nos da 0, porque 0 dividido entre cualquier número que no sea 0, da 0. ¿Listo? Y vamos a ver entonces la última posición, último ejemplo. Entonces dice así como límite cuando x tiende a infinito. Entonces lo que tenemos acá va a ser, digamos, 5x a la 4 menos 2, vamos a hacerlo sencillo, sobre 3x cuadrado menos 3x. ¿Listo? Entonces, exponente de mayor valor está aquí en el numerador. Y seguimos, entonces dividimos. Este requiere un poquito más de pensar porque no es obvio. Entonces va a ser así como 5x a la 4 sobre x a la 4 menos 2 sobre x a la 4 sobre 3x al cuadrado sobre x a la 4 menos 3x sobre x a la 4. Entonces de esta manera nuestro límite quedaría escrito así. 5, digamos que, bueno, sí se reduce porque estos son iguales. Y aquí me quedaría 3 sobre x al cuadrado menos 3 sobre x a la 3. Entonces ponle atención porque aquí es donde viene la magia de las matemáticas. Bien, tenemos que 5 me quedaría menos 0, bueno, sería 5. Y aquí estas dos expresiones tienden a 0. ¿Sí? Acuérdate que tienden a 0, pero no son 0. Entonces tú lo que estás teniendo es la expresión dividida entre un número cercano a 0. O sea, no es 5 dividido 0 exactamente, sino 5 dividido entre un número muy cercano a 0. ¿Bien? Entonces, para hacer este tipo de límites, tenemos que partir del siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría? O sea, pues vamos a usar la calculadora como para que veas que es verdad. Y pues aquí voy a concluir al lado del valor del límite. Entonces, 5 dividido entre valores cercanos a 0, entonces, por ejemplo, 0 punto, así, me da 5 millones, pero, ahora pongámosle más ceritos, me da 5 por 10 a la 11, o sea, es un número aún más grande. Y entre más pequeño sea el número, pues más grande va a ser el resultado. Eso quiere decir que este límite es igual a infinito. ¿Listo? ¿De qué depende este tipo de cosas? Bueno, primeramente acá como hay que ver que es infinito. Si hubiera sido menos infinito, bueno, había que pensar porque en revisar signos, ¿sí? Y en revisar exponentes, en este caso, porque pues puede ser un número pequeño pero negativo y pues digamos que el signo se alteraría que fuera menos infinito. ¿Listo? Entonces, esto va a suceder siempre en los casos cuando el mayor exponente esté en el numerador. ¿Listo? Cuando el mayor exponente esté en el denominador, generalmente vas a encontrar que te dé 0 y cuando los exponentes son iguales vas a encontrar que da como un número exacto, o digamos exacto en el sentido de que es distinto de 0. Bueno, digamos una fracción puede ser entero, pero digamos que es distinto de 0. Generalmente va a pasar eso. Y ya, esta sería, digamos, la explicación de este tema.